Y pues bueno, estamos estudiando el liderazgo en la iglesia. Hoy vamos a ver cómo operan los llamados: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Hemos visto verdades bíblicas sobre el liderazgo. Hemos descubierto que no es jerarquía, ni posición, ni título, ni privilegios. Se define con una palabra: servicio. La soberbia, descubrimos, es contraria al carácter de un verdadero líder. La fama, la autopromoción y el autoelogio no son practicadas, ni promovidas, ni buscadas por el verdadero líder. Entonces, también vimos verdades bíblicas acerca de la iglesia. Vimos que no es un edificio, no es un salón, no es un templo, no es una carpa o un lugar físico, sino la reunión de 2 o más discípulos en el nombre de Jesús, que se reúnen en casas, aunque se pueden reunir en cualquier lugar, en la playa, debajo de un árbol, en un parque, en un estacionamiento, en un panteón, abajo de un puente, no importa en dónde. No es una institución, pero por eso no tiene jerarquías. Es un cuerpo, no un negocio. Es un organismo, no una institución. No tiene nombre o denominación, sino más bien adopta el nombre del lugar donde está establecida: la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Cuentos. Todo eso nos lo enseñó Arturo y Lulú Olmedo. También vimos verdades bíblicas acerca del ministerio. No es un oficio o una actividad de la iglesia, no es una responsabilidad de algún área, es la meta, la misión principal del liderazgo. Hay un solo ministerio, de acuerdo con la Biblia, que es el de la reconciliación, y no debemos confundir ministerio con servicios. Ministerios aparece una sola vez en el Nuevo Testamento y 25 veces en plural, asociado a la salvación de los perdidos y al servicio de ellos. Vimos verdades bíblicas sobre el llamado. No es para unos cuantos iluminados, especiales, sabios, poderosos y nobles. Es para todos, especialmente para los necios, débiles, viles y menospreciados. Lo que se conoce como los 5 ministerios, y ya definimos que solo hay un ministerio, en realidad son los 5 llamados. Dios definió el llamado de cada uno antes de la fundación del mundo y nos llamó desde el vientre de nuestra madre. Ningún llamado es más importante que otro. El apóstol no es el jefe de los otros, como se cree. Los llamados no son grados de autoridad o crecimiento espiritual. No podemos elegir el llamado ni ser promovidos hacia él. Vimos lo que nos enseñó Lorenzo: ministración significa servir a otros de parte de Dios de manera espiritual, física y material. Implica no solo predicar y enseñar, sino también dar alimento, bebida, ropa y dinero, así como visitar a las viudas, los huérfanos, los enfermos y los presos. No se necesita conocimiento ni estudios bíblicos para ministrar a los demás. No se necesita ser ministrado antes de ministrar, porque somos ministrados por Dios directamente. Y Celia, esposa de Lorenzo, nos habló acerca de la jerarquía, que es un mal enquistado en el corazón del hombre, que es un molde conforme a la naturaleza pecaminosa, que a Dios no le agradan las jerarquías, que Jesús aborrece la obra de los que ponen jerarquías, y que los llamados de Dios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestros, no son nombramientos, ni puestos, ni posiciones jerárquicas. Uno solo es nuestro apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que es Jesús, y todos somos hermanos. Sobre esta base vamos a ver entonces cómo operan los llamados de Dios, y le cedemos la palabra a Manuel y a sus hijos, por favor. Ya. Vamos a ver entonces. Muy buenas tardes. Les llamamos de aquí de Michoacán para darles un saludo. Reciba de parte de mis hijos y de su servidor. Estamos, como siempre, sirviendo en cárceles, ya que el Señor Jesús nos mandó a eso y estamos en eso. Y ahorita estamos dando también a gente humilde que se reúne aquí en casa. Estamos aquí. Yo, aparte de eso, pues también
Las que nos están ayudando ahorita son las esposas aquí de mis hijos. Estamos siguiendo los pasos que nos dejó mi esposa y que pues son pasos que son rectos en el camino de Dios. Así es que pues vamos a empezar a ver cómo se operan el llamado de Dios. Bien, hermanos, pues la idea es poder, como decía nuestro hermano Beto, el poder comprender acerca de cómo se opera el llamado de Dios en base a la iglesia. Entonces, para eso vamos a abrirnos a Biblia en Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13, y vamos a leer esta porción de la Biblia para que nos podamos ir guiando y poder entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, dice así la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Y bueno, yo creo que en esta tarde queremos hablar acerca de que estos llamados han sido establecidos por Cristo, quien constituyó estos 5 llamados. ¿Cuáles son los llamados? Pues ya lo decía nuestro hermano Beto: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el propósito, hermanos, de esto es perfeccionar a los santos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Perfeccionar significa reparar y equipar. Es decir, nosotros necesitamos equipar a los miembros de la iglesia o a los miembros que constituyen una iglesia para poder ser alcanzados a más personas, para que la obra del ministerio pueda ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que estos llamados necesitamos ir perfeccionando para que todos los hermanos que se congregan puedan ser capacitados, para que el nombre de Cristo sea exaltado, para que su nombre sea glorificado. Y bueno, cada uno de los 5 llamados giran en torno al cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Eso es la iglesia, hermanos. Por eso es importante conocer y entender lo que es la iglesia. Y bueno, ya lo hemos escuchado. Como ya se demostró en la lección anterior, la iglesia no es ni un edificio, ni una organización, ni una religión. La iglesia es la reunión de 2 o 3 creyentes en el nombre de Jesús, tal y como Jesús lo definió en Mateo 18:20, que dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Cualquier creyente puede iniciar una iglesia, cualquiera, aun cuando no haya descubierto su llamado, y tal vez no lo ejerza. Tal fue el caso de los creyentes que salieron huyendo de Jerusalén después de la persecución de Saulo. Recordamos esa situación en la que Saulo perseguía a la iglesia, hermanos. Búscame la cita de Hechos 11, 19. Saulo fue perseguido, perdón, Saulo perseguía a la iglesia, y entonces los creyentes iban siendo esparcidos por diferentes lugares. Entonces podemos ver la lección o el versículo de Hechos, capítulo 11, versículo 19 al 30. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y bueno, nada más este pasaje, pero lo que predominaba es que estos hombres anunciaban el evangelio del Señor. Nos muestra cómo se iniciaron muchas iglesias y de qué manera Dios, por medio de su Espíritu Santo, movía a los creyentes que ya habían descubierto su llamado a ejercitarlo. Hermanos, espontáneamente los que estaban huyendo empezaron a hablar de la palabra del Señor a otros. Es decir, esta persecución tuvo un bien. ¿Por qué? Porque las personas que huían de la persecución del apóstol Pablo empezaron a hablar más de la palabra de Dios, empezaron a difundir más el evangelio. Y hermanos, eso es algo que nosotros tenemos el privilegio de también conocer. Hemos sido alcanzados por el evangelio de Jesucristo. Bueno, al principio, hermanos, era solamente a los judíos, porque algunos pensaban que el evangelio era solo para los judíos. Pero hubo otros que se aventuraron a predicar el evangelio entre los griegos, gentiles, y dice la escritura que gran número creyó y se convirtió al Señor. Dice la cita bíblica de Hechos 11, versículo 20 y 21. 11, 20 y 21. Dice la palabra de Dios así:
Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Sirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también en los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, podemos ver que en todo este proceso, la mano del Señor no se separaba de estos hombres, estaba con ellos. Así se inició la iglesia, hermanos. Una iglesia de creyentes que, según registros históricos, se quedaban en casas, en plazas, en la playa, en el mercado, en los areópagos, en las esquinas de las calles, en las afueras de los teatros, de los coliseos y arenas, en todos lados. Fue algo tan notorio y hubo un avivamiento, hermanos, tan impresionante que se corrió la voz y llegó a los cristianos en Jerusalén. Era una iglesia compuesta de muchas iglesias que se reunían periódicamente en muchos lugares. No había líderes, no había estructura, solo había reuniones. Y los creyentes judíos convertidos a Cristo contaban sus experiencias y simplemente hacían lo que habían aprendido en las iglesias en Jerusalén cuando se congregaban todos los días y no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Y esa es una lección que como creyentes podemos tomar. Entonces, cada uno de nosotros podemos seguir predicando el evangelio sin cesar y enseñar a Jesucristo. La Biblia habla de que todo apunta a Cristo, hermanos. Ahora, la iglesia, será la iglesia sin líderes, sin estructura, solo creyentes, pero la iglesia, ¿a quién pertenece? A Cristo, hermanos. Pues Él la compró con su propia sangre y por eso envió al Espíritu Santo para dirigir la iglesia, para dirigir a todos los llamados. Y hermanos, vamos a buscar lo que dice Hechos, capítulo 11, versículo 22 al 28. Dice así, 11. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno de espíritu y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Dice, en aquellos días en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces, hermanos, la iglesia, aún a pesar de la persecución, aún a pesar de las situaciones complicadas, estaba predicando a Cristo, a ese Cristo resucitado. Igual, hermanos, debe de suceder ahora. La iglesia debe seguir compartiendo la palabra. Lo único que se necesita para que se inicie una iglesia es que cualquier creyente decida reunirse de manera periódica con otro creyente para leer la Biblia juntos, orar juntos, adorar juntos y aprender de Jesucristo. Y esos eran motivos importantes por los que se reunía la iglesia, para leer la Escritura, para orar, para adorar juntos y aprender de Jesucristo. De lo demás, hermanos, ¿quién se va a encargar? El Espíritu Santo. Bueno, es la experiencia que tienen todos los misioneros que son en un pueblo, o una casa, o un lugar. La mayoría de las veces ya hay creyentes que se reúnen y han estado orando para que Dios les guíe y les haga crecer. Por lo que la Biblia dice que la experiencia comprueba que el Espíritu Santo envía los llamados, es decir, a los líderes, en respuesta a las oraciones de los creyentes. Muchas veces como iglesia oramos para que el evangelio sea esparcido, y es por eso que hombres valientes, hombres que quieren predicar la palabra, pueden ir a otros países a predicar, a anunciar el evangelio, aún a expensas de alguna persecución o aún de la muerte, porque así ha pasado con mucha gente. Pero esta gente quiere predicar el evangelio. Y la mayoría de los misioneros enviados atestiguan que cuando llegan a donde les envía su iglesia o donde el Espíritu Santo les muestra que deben ir, creyentes que estaban unidos de manera espontánea. Sin embargo, no siempre es así. A veces el enviado debe hacer labor de evangelismo para ganar personas para Cristo. Eso quiere decir que llega el evangelista o el misionero y llega a una comunidad donde no conocen de Cristo, y él tiene que hacer la labor de anunciar las buenas nuevas y anunciar el reino a estas personas para que estas personas puedan llegar al conocimiento de Cristo. Y bueno, al estar discipulando a los nuevos creyentes, él tiene que ir preparando también los líderes para que ellos a su vez sean enviados a evangelizar y establecer nuevas iglesias. O sea, ese es
el llamado, evangelizar para que estas personas puedan a su vez poder en un futuro llegar a formar unas iglesias, porque la iglesia necesita líderes, hermanos, porque eso hay que entenderlo bien, que la iglesia es para Dios y cómo Él estructura un liderazgo. Es decir, la iglesia se establece con un liderazgo que va a ir guiando a los nuevos creyentes a un conocimiento de lo que Dios quiere para la vida de cada creyente. Ahora vamos a ver el patrón original del Nuevo Testamento. El patrón original del liderazgo en el Nuevo Testamento presenta un cuadro de muchas iglesias que se gobiernan a sí mismas, en las cuales los ancianos vigilan y apacientan el rebaño. Estas iglesias, dentro de una iglesia en la ciudad o central, son coordinadas por ancianos y cooperan para la expansión del reino de Dios. La diferencia fundamental entre ellos es que estos ancianos, aunque funcionan en una iglesia, no necesitan estar confinados en una sola iglesia, sino que pueden servir a cualquier iglesia, principalmente a las que han ayudado a establecer. Es decir, por eso es tan importante que el liderazgo tome las riendas de lo que Dios ha establecido en su vida, de poder anunciar el evangelio para poder apoyar a otras iglesias, que otras iglesias puedan también entender que el llamado es para poder anunciar el reino de Cristo, y esas iglesias a su vez puedan ir fomentando o ir anunciando a otros nuevos miembros el llamado que Cristo ha mostrado a sus vidas, para que estas iglesias puedan seguir creciendo y pueda seguirse predicando el evangelio. Cuando se establece una iglesia en una ciudad, el plan de Dios es que se multiplique y de ahí surjan más iglesias, tal como sucedió en Jerusalén y en Antioquía y en las demás ciudades. Entonces, si vamos al tema de la gran comisión, Cristo manda a cada creyente a predicar el evangelio, a anunciar el reino. Entonces, cada creyente debe anunciar. ¿Y cuál es el propósito? De que más gente pueda conocer. Y cuando leemos el pasaje de Efesios, es hasta que todos lleguemos. Ese es el propósito, que podamos conocer de la palabra de Dios. Y en ese proceso vamos tal vez a tener tropiezos, tal vez vamos a tener dificultades, pero la idea es que podamos proseguir a la meta, como decía el apóstol Pablo. Entonces, la idea es que podamos proseguir anunciando el evangelio y anunciando el reino y anunciando las buenas nuevas a aquella gente que no le conoce. Porque dice, hay una cita bíblica que dice, gracia, lo que recibiste de gracia. Y lo que a mí me testificaron, lo que a mí me compartieron, también yo tengo que testificarlo y anunciarlo para que esto pueda seguir creciendo y la iglesia pueda ser una iglesia gloriosa, sin mancha y santificada para Dios. Entonces, el plan de Dios es que se multiplique y surjan más iglesias, hermanos. Dios no ve a la iglesia separada, Dios ve a la iglesia como un solo cuerpo. Y bueno, vemos la analogía de cuando el apóstol Pablo hace referencia al cuerpo con los miembros del cuerpo. De esa manera también es la iglesia. O sea, yo no podría estar sin mi brazo porque lo necesito para diferentes situaciones que yo tenga que ejercer. De igual manera, la iglesia no puede prescindir de otro miembro porque lo necesita. Es parte de la iglesia y es por eso que Dios no ve una iglesia separada. Dios ve a la iglesia como un solo cuerpo. Aunque para nosotros haya muchas iglesias en la ciudad, Dios la ve como una iglesia de la ciudad, aunque se reúnan en diferentes lugares y se llamen a diferentes nombres. La intención de Dios siempre fue esa desde un principio. Por eso en el Nuevo Testamento se menciona la iglesia de Dios en Jerusalén, Corintio, Éfeso, Galacia, etc. Aunque había miles de lugares en donde los cristianos se reunían, cuando Pablo persiguió a la iglesia en Jerusalén, él no fue a un local o auditorio, un templo llamado iglesia, porque eso no existió sino hasta casi 400 años después, sino que tuvo que perseguir a los cristianos en donde se reunían. Entonces, el apóstol Pablo tuvo que perseguir a la iglesia. Bueno, en aquel tiempo Pablo persiguió a la iglesia, después de su conversión, ya es llamado Pablo, y realmente él persiguió y estuvo tras los cristianos. Muchos de ellos murieron, muchos de ellos fueron apedreados, muchos de ellos fueron torturados, pero era un plan y un propósito que Dios tenía. ¿Para qué? Para que la iglesia fuera difundida. Ahora, ¿cómo ve Dios la iglesia, hermanos? El uso de las palabras iglesia e iglesias es extremadamente simple. Nuestro entendimiento de esas palabras nos provee de un fundamento firme sobre el cual basar nuestro estudio de la iglesia del Nuevo Testamento. Aunque la palabra iglesia es generalmente usada hoy en referencia a una denominación como la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la Biblia no usa la palabra de esta manera. Desde el punto de vista de Dios, solamente hay una iglesia y es la iglesia universal. O sea, nosotros como iglesias formamos iglesias locales,
pero la iglesia a nivel mundial estamos formando la iglesia universal, la cual está compuesta de todos los creyentes que han nacido de nuevo. Y eso es bien importante. Aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador es una persona regenerada, es decir, ha nacido de nuevo. Y en todas las naciones, lenguas del mundo, se le puede llamar como una iglesia universal. Y Dios ve esta gran iglesia de Jesús dividida únicamente en pequeños locales de creyentes que se congregan regularmente en su nombre en casas, en parques, en mercados, en locales. El Nuevo Testamento presenta a la iglesia local como algo soberano, que está bajo control de los que asisten, la cual se sostiene y gobierna a sí misma, además de propagar el evangelio. Las iglesias locales de ciencia y doctrina espiritual similar tal vez prefieren agruparse juntas para la ampliación conjunta de su visión particular, pero nunca debemos perder de vista este concepto del Nuevo Testamento. La iglesia está dividida únicamente en grupos de creyentes, la iglesia y las iglesias del Nuevo Testamento. Entonces, vamos entendiendo que las iglesias locales somos parte de la iglesia universal, pero Dios quiere que como iglesia, la iglesia pueda anunciar el reino a aquellas personas que no le conocen. Y es la forma en como Dios ve la iglesia, como una iglesia que esté reunida, creciendo en la palabra, creciendo en el conocimiento de Dios, y sea una iglesia que dé testimonio igual. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos sal y luz a aquellas personas que no conocen. Nosotros debemos ser luz para aquellas personas que andan en tinieblas, para aquellas personas puedan llegar al conocimiento pleno de su palabra. Punto 2 dice iglesias o iglesias. La iglesia se refiere al conjunto de iglesias que se reúnen de manera regular, independientemente del lugar donde lo hagan. Recordemos que los primeros creyentes se reunían en casas, en cuevas, en salones de escuela o en sinagoga o en catacumbas, en lugares desiertos o en la cima de un monte, tal como lo hizo Cristo. El lugar no determina la iglesia, hermanos, y eso lo sabemos claramente. Es la reunión de dos o más creyentes en el nombre de Jesús. O sea, la iglesia no es al principio, no es el salón, no es el templo. La iglesia somos nosotros, las personas que hemos sido reconciliadas, que hemos cambiado de vida, hemos sido regenerados. Y eso es por la obra salvífica de Cristo, que es que podemos nosotros como iglesia poder tener ese privilegio de ser parte de la iglesia. Entonces, dice, a veces las iglesias surgen de manera espontánea. 2 o 3 personas se empiezan a reunir de manera regular para orar, leer la Biblia, adorar a Dios y aprender de Jesús. Otras veces surgen de manera organizada e intencionada. Sea como fuere, las iglesias necesitan líderes, hermanos. Y depende mucho de los líderes que las iglesias piensan sanar. Nosotros como líderes, lo que enseñamos, tenemos que tener mucho cuidado porque la gente lo cree. Y si somos padres, lo que enseñamos, nuestros hijos lo ven. Entonces, hay una frase o una ilustración que hay un hombre que va caminando en la playa y el hijo se queda rezagado y le pregunta al papá, el hijo, ¿qué haces? Dice, sigo tus pisadas. Y de esa manera, hermanos, nosotros tenemos que entender que como líderes debemos de guiar a otras personas y las demás personas que vienen atrás siguen nuestras pisadas. Es por eso tan importante que establece que haya líderes dentro de las iglesias. Entonces, bueno, la idea es que una iglesia que tenga 10 sea fuerte, sea dependiente de Dios y siempre esté consciente de que todo lo que está haciendo es para que crezcan en una fe sana, pues se mantengan unidas y aprendan a obedecer a Cristo y a seguirlo, a orar por ellos mismos, a leer la Biblia por ellos mismos y sobre todo a congregarse por ellos mismos. Es importante que tengamos y estemos en unidad para que la iglesia pueda seguir creciendo. Un líder digno de ser seguido debe saber que cada iglesia le pertenece a Cristo y no debe enseñorearse ni apropiarse de ella, sino servirla y edificarla para que ame, siga y obedezca a Jesús. La iglesia en la ciudad, el conjunto de iglesias que se reúnen en diferentes lugares, deberían ser dirigidas por 2 o más líderes, tal como la iglesia en Jerusalén, que era dirigida por líderes. Y hay un pasaje en Gálatas, capítulo 2, versículo 9, dice, reconociendo que la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, eran considerados como columnas. Dice, y la iglesia en Antioquía que era liberada por 5 líderes. En Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros
Bernabé, Simón, que se llama Miguel, Lucio, el de Cirene, Naín, el que había creado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y bueno, en la carta del apóstol Pablo en Tito, en el capítulo 1, en el versículo 5, Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo deja encargado a Tito, a un hombre fiel, a un hombre temeroso de Dios, a que dice que corrigiese lo deficiente. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Tito estaba conociendo de la palabra, había madurado en la palabra y podía tener discernimiento ante las cosas que estaban siendo deficientes en la iglesia de Creta. Y es por eso que el apóstol Pablo confía en él para que corrija cada cosa que está mal. Y es donde tenemos mucho cuidado. Los líderes tenemos que buscar agradar a Dios, buscar leer su palabra, buscar predicar su palabra, porque si esto no sucede, entonces algo está pasando y algo está sucediendo mal. Y en la iglesia de Creta algo está sucediendo malo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito que lo deje en Creta para que corrija lo deficiente. Entonces, al parecer, en Creta había algunos que estaban causando divisiones y otros que querían nombrar a un solo líder de todas las iglesias que se habían levantado. Entonces, Pablo, como lo digo, deja a Tito para que corrija eso y establezca ancianos en esa ciudad. Es decir, ancianos fieles que conozcan la palabra y que puedan guiar a una iglesia al conocimiento de Cristo Jesús. Aunque las iglesias que se reúnen en lugares diferentes deben tener líderes que los guíen, de entre estos líderes se deben establecer ancianos, un grupo de líderes que dirijan y organicen a todas las iglesias. Entonces, una de las principales misiones de un líder, cuando es enviado a levantar una iglesia o un ministerio en un lugar, debemos de entender que estos hermanos surgen, no como lo comentaba al inicio en el resumen nuestro hermano Beto, no porque me cayó bien, porque hace esto bien, no. Se eligen los líderes porque conocen de Cristo, porque tienen una madurez espiritual, porque son ejemplo y porque guían a otros miembros sin ser exaltados ellos mismos, sino que realmente Dios los pone en ese lugar. Entonces, básicamente, hay dos oficios en la iglesia de la ciudad de ancianos que se dedican a lo espiritual y diáconos de lo material. O sea, los ancianos se dedican a lo espiritual y los diáconos a lo material. Y bueno, aquí vemos una parte, el trabajo de los ancianos. Los ancianos, su trabajo es asuntos espirituales, alimentar y cuidar de la grey, gobernar, administrar bien, predicar y enseñar, retener el mensaje, visitar y orar a los enfermos. Sus cualidades: no hay jerarquías, no están sobre la gente, sino debajo de la gente para servirles. No son nombramientos o títulos, sin responsabilidades de los más maduros espirituales. Los ancianos incluyen los 5 llamados. Entonces, podemos ver que los ancianos tienen una labor muy ardua y muy importante dentro de la iglesia local. Su trabajo es en asuntos espirituales, alimentar. La carta del apóstol Pedro nos manda eso, que el pastor o el líder tiene que apacentar la grey, y como anciano debe de orar por los miembros. Y estas cualidades que estos ancianos deben tener es que algo que me llama la atención es que dice aquí, no están sobre la gente, sino debajo de la gente para servir. Y ese es un ejemplo que nos dejó Cristo. Él no vino a que lo sirvieran, sino vino a servir. Entonces, el ejemplo que tenemos, ejemplares de Cristo, ¿quién más nos puede dejar ese ejemplo? Ahora, los diáconos, hermanos, su trabajo se encargan de asuntos materiales, sus cualidades, tienen que ver con lo que necesita la iglesia, lo que requiere la iglesia. Entonces, otros líderes, dice, surgen para las necesidades particulares de cada lugar. Entonces, esos son, en general, hermano, el llamado a la iglesia, el llamado a líderes, a que podamos trabajar en conjunto con más miembros, pero tomando la responsabilidad que Dios estableció. Y yo creo que no hay duda de que el que es líder ha sido llamado por Dios, porque muestra un deseo de servir, un deseo de poder predicar la palabra y anunciar el reino. Y vuelvo a repetir, hermanos, que nosotros podamos decir,
y entender, como dice esta palabra, da de gracia lo que dice de gracia. Lo que ya hemos aprendido, lo que hemos recibido por parte de Cristo, que es su evangelio, es la mejor noticia que hemos recibido en toda nuestra vida. Entonces, es la mejor noticia, podamos compartirla a otras personas. Y bueno, ya en resumen, hermanos, en esta tarde, ya es breve, pero podemos decir que el Señor Jesús ha ordenado que, primero, los ancianos deben constituir el gobierno o supervisión de las necesidades espirituales de la iglesia, aunque tales ancianos puedan incluir hermanos que posean los dones ministeriales, ya se hacen cargo de sus propias iglesias. Entonces, el supervisar es una labor importante de las necesidades que surjan dentro de la iglesia, dentro de los hermanos. Hay hermanos que pasan por diferentes situaciones, entonces, por eso está un anciano. Los diáconos deben ser nombrados para que administren los aspectos financieros o materiales y las actividades de la iglesia. El Nuevo Testamento da lugar para el nombramiento de otros líderes, específicamente calificados para asesorar, aconsejar, ayudar de otra manera en la administración de la iglesia, de la ciudad y los asuntos de las diferentes iglesias. Entonces también hay una labor importante de los diáconos. Y bueno, la meta es que cada hermano se convierta en un discípulo y realice reuniones en las iglesias de su casa o en su casa o en cualquier lugar disponible. De entre esos hermanos que realizan reuniones de iglesias, se escojan ancianos que supervisen reuniones de iglesias, se escogen ancianos y bueno, que supervisen el grupo de varias iglesias de la zona y organicen reuniones para a todas las iglesias, y de ellos mismos se escojan diáconos quienes se hagan cargo de los preparativos necesarios para el equipo, el alimento, el aseo, etcétera. Entonces, es una labor también importante el que podamos reunir las iglesias para poder escoger ancianos que puedan, y al mismo tiempo, diáconos que puedan establecer o organizar diferentes actividades, como reunir varias iglesias para tener un servicio, un culto especial. Entonces, y en otras palabras, la extensión del reino de Dios por medio de la iglesia debe ser un cumplimiento, así como la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 19 al 20. Y hacer discípulos. Y ese es un llamado no solo a líderes, es un llamado para toda la iglesia. El ir a ser discípulos implica que tenemos que salir de nuestras casas y anunciar el reino de Cristo. Como iglesia, somos personas privilegiadas, hermanos. ¿Por qué? Porque ese trabajo lo pudo haber dado a los ángeles, pero nos lo dio a la iglesia. Y como iglesia somos quienes podemos compartir el evangelio, quienes anunciamos el evangelio y quienes anunciamos las buenas nuevas de Cristo. Entonces, bueno, hasta aquí, hermano, sería el tema. Vamos a continuar con su hermano Beto. Excelente, excelente. Ahorita le estaba pues yo diciendo a Blanquis que lo disfruté mucho. Yo quería que siguieras hablando, hombre. Sí, ¿no? Sí, tienes el don para enseñar. Qué bendición. Y efectivamente, ahorita quisiera nada más tomar unos 5 minutos porque quisiera que nos sigan contando ustedes, nos sigan pues contando qué es lo que hacen, cómo lo hacen, porque lo que ustedes hacen refleja lo que acabas de enseñar ahorita. Ustedes no nada más pues predican, sino que van por el pan, por la verdura, reúnen a la gente, y bueno, hacen un montón de cosas que ahorita nos lo van a contar. Yo pues conocí a tu mami, ustedes estaban pues chiquitos aún, vaya, yo aprendí muchísimo de ella porque ella desde el principio entendió perfectamente bien esto, desde que estaba ella ya en el Cerezo, lo entendió y lo puso en práctica, y prácticamente toda la cárcel, todas las mujeres fueron llevadas a los pies de Cristo. Ella fue usada para que ya no hubiera droga, no porque peleara contra los narcos, ya no había quien consumiera droga, ya no había quien consumiera alcohol, ya no había, o sea, de pronto dejaron de haber consumidores y pues se quedaron sin chamba los narcos y los traficantes y toda la corrupción allá adentro, al grado que el director, cuando se dio cuenta, porque bueno, todos pues sabemos, es un secreto a voces que toda la corrupción y la venta de drogas y todo lo que se genera allá adentro, pues las autoridades
tienen parte de eso, ¿no? Entonces cuando el director se da cuenta, pero al mismo tiempo pues valora, ¿no?, los problemas que le traen toda la corrupción y las drogas y todo, y ahora la paz que se está disfrutando en esa cárcel y el ambiente cambiado por una sola persona que entendió esto que nos acabas de enseñar. Por eso es que reservé este tema para ustedes, porque María Luisa lo llevó al pie de la letra, que pues todos ya saben, ¿no? Este fue y lo contó al secretario de Gobernación en Puebla, el secretario de Gobernación en Puebla lo contó al gobernador del estado de Puebla, la llamaron para que les contara, bueno, una revolución tremenda, ¿no? Y toda su vida fue así, un ejemplo de servicio, de humildad, de estar debajo de la gente y no por encima de la gente, impulsando siempre a otros. Algo que yo siempre hago cuando alguien viene aquí para el DF, cuando alguien venga aquí para el DF y ya las entradas a la cárcel estén restablecidas otra vez, a mí me gusta mucho llevarlos al reclusorio Oriente, porque el reclusorio Oriente, ellos me están oyendo aquí, igual en el reclusorio Sur que nos están oyendo acá, y esto se ha llevado a partir del reclusorio Oriente, que fueron los primeros que lo empezaron a hacer. Por cierto, el primero que nos hizo caso a Jaime y a mí fue Alfredo Cortés. Alfredo Cortés no sabía leer, él aprendió a leer con la Biblia y medio sabía leer, estaba ya cursando el primero de primaria en la escuela para adultos allá adentro, apenas medio aprendía a leer y ya era el pastor. No sé si alcanzó a conocerlo Joel, que está aquí, y otros, pero él, yo creo que porque como no tenía estudios y no sabía mucho, nos creía a Jaime y a mí todo, ¿no? Pero él fue el único que dijo, va, si hay que enviar a los dormitorios y levantar iglesias, vamos a hacerlo, y empezó a enviar misioneros él a los dormitorios, empezó a enviar él a sus propios compañeros, y empezó la revolución y se empezaron a levantar iglesias aquí, aquí, allá. Hoy hay más de 50 iglesias que se reúnen en los dormitorios, en los patios, en las gradas, en las canchas, en los jardines. Bueno, es una cosa impresionante, impresionante. Y cada iglesia es autónoma, aun cuando todos están en comunión los unos con los otros. Joel está aquí, no me deja mentir. De verdad, una revolución impresionante. Esto se llevó luego para el sur, en el sur se hizo lo mismo, luego se llevó para el norte, se empezó a llevar para todos lados, descubriendo que el líder es Jesús, que el maestro es Cristo, que el jefe es Cristo, y que todos estamos en el mismo nivel y todos podemos si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Entonces, cuando vengan acá para el DF, los quiero llevar para el Oriente, donde empezó este movimiento impresionante, que hay quienes pues ya me lo han pues dicho, ¿no? De que han estudiado lo que está pasando en las cárceles a nivel Latinoamérica. Incluso autoridades me han dicho que no entienden el fenómeno del reclusorio Oriente que se ha esparcido al sur. Casi nunca digo esto para que no se le suba, ¿verdad? Ahorita pues me están oyendo, pues ya ni modos, ¿no? Pero es increíble que son, de acuerdo a censos que han hecho ellos, todas las noches, en todos los dormitorios se reúnen puros internos con puros internos a orar, a leer la Biblia, a cantar. Ya han hecho un censo aproximado y son cerca de 3,000 internos, nada más en el reclusorio Oriente. Y nadie, y no comandados por alguien o que los organice, no. Todos organizados por el Espíritu Santo. Y lo más increíble es que ahora que ya no podemos entrar, los reportes que me dan es que ahora está mejor que nunca, que ahora hay más avivamiento, ahora hay más discípulos, ahora hay más orden, ahora está mejor todo, porque el Espíritu Santo hace un mejor trabajo que nosotros. Yo solo le ruego,
déjame entrar otra vez para seguir viendo lo que tú haces, ¿no? Y poder ayudar en algo, servir en algo. Entonces, por favor, cuéntenos todo lo que hacen. Ahorita obviamente pues no pueden entrar, pero cuéntenos un poquito de qué, cuando sí podían entrar a las cárceles, a qué cárceles estaban yendo, todo lo que hacían. Adelante. Pues bueno, mira, Betito, en lo de la cárcel, pues normalmente la que predicaba, pues ya a veces era María Luisa, ¿no? Yo siempre iba apoyándola en oración, orando atrás de ella, cubriéndola, porque yo agarré la experiencia cuando nos tocó ir allá a Ocochingo, ¿te acuerdas? Cuando fuimos a Ocochingo, cuando nos llevaste hasta por allá, cuando se manifestó el enemigo en el camino y todo eso. Entonces, a partir de ahí, yo siempre estaba cubriéndola siempre atrás, orando, porque voy a predicar y todo eso, ¿no? Cada vez de que íbamos, pues siempre les llevábamos comida, porque a mí me gustaba hacer de comer, entonces siempre les llevábamos de comida, sus regalos, y cada año, pues lo mismo de Jesús visita la cárcel, les hacíamos unos buenos convivios, teníamos alrededor al principio eran como unas 300 mujeres, 280, empezaron a bajar, hasta que llegamos a tener 90, que así se quedaron ya desde cuando ya nos quitaron el paso por lo de la pandemia. Pero saliendo de allá, nos dedicamos a la casa a repartir todo lo que se les da aquí a la gente pobre, a la gente que lo necesita, pues estamos aquí sirviendo en la casa. Y yo en la noche tengo un grupo de personas que estamos orando. Ya, por ejemplo, ahorita a las 7:30 empiezo a orar hasta las 12 o 1 de la mañana. Y es lo que estamos haciendo acá ahorita por lo pronto. La enseñanza que me dejó María Luisa, pues ahí la vamos haciendo. Que qué difícil es estar en los zapatos de ella. Por más que le busque, y no. Luego le digo, Señor, bueno, ¿por qué me metiste en esto? ¿Eh? Pero gracias a Dios que pues, Dios me va dando salida. Me da la entrada y la salida. Ora por aquí y ora por allá. Entonces, tenemos un pequeño grupo de mujeres que están, te digo, orando en las noches. Yo empiezo a orar desde las 7 o 7:30 hasta las 12, 1 de la mañana, pero siempre contando todo dentro de los reclusorios, porque hay muchas mujeres que yo me dedico ahora nada más con las mujeres a ir a visitarlas, porque ya con los hombres no voy. Acá nos suspendieron ¿cómo les diré? La entrada por la situación de que hubo ¿cómo se nombra? Un motín y hubo ahí unas vidas que se perdieron, entonces nos dijeron el director, miren, para que no se expongan a que Dios no lo quiera, las vayan a detener, estar allá adentro, mejor por ahorita déjenlo un poquito. Y entonces, pues como no podíamos pasar allá, nos dedicamos nada más con las mujeres. Y ya me quedé yo con las mujeres, porque se fue mi esposa, me dejó. Por más que quería que se quedara, no quiso. Entonces, pues ya yo me quedé con ellas. Y las hermanas, pues, estaban dos que nos estaban apoyando y eran las que decía mi esposa, que las Carlas. Entonces, nos estaban apoyando y todo, pero ya una ya también partió con el Señor y la que se quedó la otra, pues, ya se separó también de nosotros. Ahorita ya no viene más. La única que tengo fiel ahorita es la de José Manuel, su esposa de José Manuel, pero ya también encargó bebé. Ahora, ¿cómo le hago? ¿Verdad, Jota? Ahora, Okay. Creo que se les fue la señal.
Ojalá ahora que vuelva, pues nos puedan contar lo de las tiendas, que tienen 3 tiendas allá y pues recogen casi diario y pues todo eso, o sea, lo reparten allí entre los necesitados. Sí, se les fue la señal, se les cayó. Ojalá y... Ah, no, están aquí. Vamos a darles otra vez entrada. Ahí está. Comentaba yo que algo que queremos agradecer como familia es la vida de Beto, porque nos acordamos de chicos, él lo mencionó ahorita, nosotros tuvimos una infancia muy pobre, y Beto, yo me acuerdo, nos acordamos que vivíamos en una vecindad, y Beto nos iba a ver a nosotros, nos llevaban ropa, nos daban de comer, él una vez llevó también a Gerardo, que mencionó mi papá. Una vez mi mamá, me acuerdo que oraba a ella porque no tenía para comer. Y una vez Gerardo llegó con un queso desde Chiapas, un queso así grandote. Y yo me acuerdo que mamá decía que era una mujer de oración. Ella oró por un queso y yo creo que a la media hora que oró, el queso no de comer. Muchas cosas recordamos de Beto, que siempre estuvo al pendiente de nosotros, y gracias a Dios somos 6 hermanos y gracias a Dios todos salimos bien. Vivíamos en como todos, que creo que la mayoría, en una situación precaria de pobreza, pero gracias a Dios estamos aquí, ninguno se desvió del camino, gracias a Dios no salimos ni drogadictos, nada de eso, pero mi mamá nos dio, y le podemos dar gracias a Dios por eso, porque somos una familia que estamos unidos. Algunos saben más que otros, pero estamos todos de un otro modo apoyando al ministerio. Gracias a Dios también le queremos dar por la vida de ustedes, de todos los de Fundación Emmanuel, porque nos han apoyado en muchas cosas, muchas cosas. Los viejitos, como, perdón que ofenda yo a Reinaldo, a Hilario, a Jorge, a Bolaños, que me acuerdo de él, a Carlos Mañana, todos ellos un poquito nos dejaron algo en nuestro corazón, y a los nuevos también les bendecimos mucho, que le echen ganas, porque vale la pena que nos fortalezcan a gente como nosotros, que nos sacaron desde abajo, y estamos agradecidos. Otra cosa, gracias también a Chedraui, porque podemos apoyar a mucha gente, y hace una bendición. Es mucho trabajo el que se hace, pero vale la pena. Claro. Los invito a todos los estados a que le echen ganas a Chedraui, échenle ganas, comiéndense si hay que estar con la coca y ayudarle, les conviene, porque hay veces que ellos están solitos y, oye, voy a tener este refresco, ¿lo quieres? Sí, dámelo. Y nos va bien. Igual a las promotoras, ¿sabes qué? Vas a tener ese yogur, le faltan 2 días de caducidad, me lo puedes regalar, es para la fundación, saquen fotos y demuestren dónde queda la donación, y es una bendición, Chedraui. Muchas gracias por todo, y gracias como familia, les damos gracias. Dios les bendiga. Y algo más, yo creo que ustedes pues vivieron eso. Cuéntales rapidito, Manuel, cuando los mandé para allá, que pues Jaime me dijo, los mandas, y les di para los para los pasajes, ¿qué fue lo que les di? Y vean el fruto de eso, porque yo he pensado, digo, ¿por qué lo hice? O sea, porque hice, pero fue sembrar algo. ¿Cuántos? Bueno, ahorita nos cuentas y ya luego te hago otra. Bueno, sí, claro que sí, yo te agradezco mucho, y eres el culpable de que se me haya perdido la colcha que la estaba yo guardando para uno de tus hijos. Esa colcha la estaba yo guardando como reliquia para mandársela, para que cuando uno de tus hijos fuera también de misionero, ahí se fuera. Pero qué bueno, gracias a Dios, yo estoy muy contento y agradecido con el Señor Jesús por la vida que te ha dado a ti, Beto, y estoy agradecido también con Blanquita, porque ella que la conocimos a ella, gracias a ustedes dos, hemos tenido muchas bendiciones. Y pues, fue maravilloso, porque llegamos a dormir en el piso, comíamos en el piso, no había nada a poder hacer de comer ni nada, y luego empezó la bendición de Dios a través del comedor que me llegó, de un comedor
redondo, Sala. una sala, quedamos en cama y bueno, fue un show pero bien bonito. Pero gracias a ustedes, gracias a su vida de ustedes, estoy agradecido con el Señor por todas las bendiciones que Él me ha dado a través de tiempo y que pues mi esposa, gracias también a que ella me pudo llevar por el camino recto, porque sí, anteriormente era yo un poco tremendo, ¿no? Me gustaba mucho el alcohol, ahora ya no más lo ocupo para riuma, el alcohol para la riuma ya no me lo tomo. Así es, Betito, y pues gracias a tu vida, porque me acuerdo cuando nos mandaste a traer, bueno, cuando fuimos a Chiapas, cuando fuimos a Villahermosa, todo por allá anduvimos dando guerra, y pues gracias a Dios que hasta que Él nos mandó aquí a Michoacán, aquí estamos, aquí está su casa, cuando lleven gusto, ya saben, y de cualquier estado de la República que quieran llegar a esta casa, es casa de Dios y casa de ustedes. ¿Mm? Amén, así es, ¿no? Y yo tardé muchos años en entender, o sea, cuando estábamos allí, que ya se iban a ir, que ya el camión ya salía en unas horas, y yo dije, Ajá. ¿qué les doy para que se lleven, no? Y había una colchoneta más fea, o sea, ya para tirarla a la basura, o sea, de veras, La sobrecama. sí, Y toda rota, pues, o sea, algo que, vaya, ni siquiera se podía dormir ahí. Estaba arrumbada y no sé por qué. Pues tomé eso y se los di. Y lo más impresionante es que ustedes no lo tiraron, ¿no? O sea, yo hasta luego dije, híjoles, los ofendí, pues, ¿cómo les di eso? Pero han pasado los años y ahora hay una empresa que se llama Luna, que vende colchones de 15,000, 20,000 pesos y que les da garantía por el internet, y a los 30 días, si no les gusta, pues devuelven esos colchones. Y cuando pues Blanquis me dijo, no, pues ya les hemos dado algunos para allá, para pues para todos los de Morelia son para ustedes, Manuel, todos. fue cuando entendí, sembramos eso, o sea, fue algo que de mi parte, o sea, sembré, pero más de su parte que no lo rechazaron o que no dijeron, ay, ¿cómo se le ocurre a eso estarme dando esto? Sino que dijeron, pues bueno, si es lo que nos da, pues es lo que es lo que pues tenemos, ¿no? Y como Jaime decía, sí. Fíjate que lo más bonito fue que estábamos en Puebla y ya ves que nos reuníamos en la Carcaña, ¿no? Íbamos allá a la hacienda, entonces estábamos sin estufa, sin nada, ¿no? Y mi esposa estaba orando por una parrilla de 3 quemadores, de esas larguitas. Entonces, Dios, en una tarde que fuimos a la oración, hubo una hermana que dijo, hermana María Luisa, ¿no se ofende que le dé yo una estufa? Pero es que esa estufa nada más sirven 3 quemadores. Los había pedido así, pidió una estufa de 3 quemadores y entonces nos dieron una cocina integral, la cual fue que la habíamos, ya la había yo acomodado, la había yo instalado y todo, y fue cuando ya el Señor Jesús nos mandó para acá. Se quedó allá en Puebla. Amén, amén. Todos, pero gracias a Dios que Dios nos tuvo misericordia de nosotros y siempre nos ha bendecido el Señor Jesús. No, y les ha dado mucho. ¿Qué no le hemos pedido a Dios que no nos lo cumpla? Por eso es que les digo yo ahora a las hermanas que pidan, porque el que pide recibe, ¿verdad? Y el que busca halla. Entonces, luego les digo, pidan ustedes sin temor a nada. El Señor Jesús escucha las peticiones de su corazón y Él les va a dar todo lo que ustedes necesitan. Y gracias a Dios, pues ha habido respuesta. Ahora que me dice de los colchones, pues dormimos en la casa, ¿te acuerdas de la familia de la que estaba de secretaria? ¿Te acuerdas? Maru. De Maru.
Y ella nos mandó a la casita de aquí de Juan de Villaseñor, a donde llegamos a dormir en un cartón. Venimos a buscar la casa, dormimos en un cartón y mi esposa se tapó con su suéter y yo con una chamarra y dormimos en el piso. Pero ahí decía mi esposa, Señor Jesús, tú nos mandaste acá, tú tienes que ver todo el problema de nosotros. Y gracias a Dios, desde que empezamos, Él nos ha bendecido y esa su casa de ustedes es que nos la dio el Señor Jesús. A través de muchos sacrificios y todo, pero gracias a Dios estamos viendo ya nuestra casa. ¿Mm? No, y algo Entonces, Ajá. Sí, sigue. ¿sí? No, sí, digo, entonces está la casa para ustedes a la hora que quieran, ya saben que son bienvenidos y ya te digo, el Chacho se quedó ahí guardado porque ya Jorge ya no vino, pero si ustedes pueden venir en esos días, yo les invito. Nada más da fecha y yo voy por el cochinito. No, bueno, aquí para que acá se los haga. Ah, claro. Lo hacemos. Amén. Pues sí. La cosa es que hay que hacerle bulla para hacer los chicharrones y todo. Qué rico. Perfecto, ¿no? Tortillas de comal, salsa de molcajete. No hables, ya no hables, que nos das hambre. Ahorita nos vamos a ir en el carro para allá. Sí. Bueno, acabo con esto, algo que no te he dicho nunca. A ver, dime. Pero sí se lo dije a Mari en alguna ocasión, en alguna vez que pues comimos en un congreso, porque iban, pues por su salud, a veces iban nada más un día. Y sí alcancé a decírselo, ¿no? O sea, no sé si te lo dijo, pero ustedes han bendecido mi casa, no tienen idea cuánto, porque cuando estábamos recién casados, pues también con muchas carencias y pasándola mal, ¿no? Y pasamos a verlos y de pronto una sala bien bonita nueva, un comedor nuevo, un horno de microondas, una tele grandota, una cocina integral, y yo me quedé así, y ¿verdad? Y nos dijo, Mari, todo esto que ven aquí, Dios nos los ha dado. Yo voy allí a las tiendas pues grandes, a las mueblerías, y digo, este comedor me gusta. Entonces le pongo las manos y digo, este es mío, Señor, este es mío, en el nombre de Jesús es mío. Y yo le pido todo a Dios, dice, y todo me lo da, todo me lo da, todo me lo da, y nos ha dado todo. Y Blanquita aprendió aprendió allí y le pidió, cuando la gente llega aquí a tu casa, que esta es su casa, dicen, ay, qué bonita sala, qué bonito comedor, qué refrigerador, qué cocina, todo, se quedan con la boca abierta. Es más, una congregante que una vez vino, una vez que fue vecina de aquí, no volvió a venir y empezó a hablar, no, es que los hermanos hablan de Cristo y viven como ricos, pero no saben que todo, absolutamente todo lo que hay en esta casa nos lo han regalado por la fe de ella, que aprendió de María Luisa. Claro. Que íbamos al Viana, a las mueblerías y decía, este me gusta, y le ponía las manos y decía, mío. Padre, como María Luisa dice, mío en el nombre de Jesús, y de veras vivimos muy bien, tenemos un piso carísimo, todas las cosas que Dios nos ha dado, me sorprendo yo porque no nos han costado un peso, Dios nos las ha dado por la fe de aquí de mi esposa. Gracias a la fe de la tuya. Dice que al imponer las manos, Dios nos concede la petición de nuestro corazón. Amén. Amén. Así es que digo, ella tenía tanta fe en todo tenía fe, porque ella, por ejemplo, así como dice, se paraba en la mueblería y en el nombre de Jesús, esta sala me gusta y esta sala es mía. Y a los pocos días llegaba a la sala. ¿Cómo? No sabemos, pero llegaba a la sala. Gracias a Dios, ¿no? Porque bendito Dios que Dios nos ha bendecido con eso y con más. La chaparrita, la gris, ahí anda todavía, ahí estaba. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Le estamos pidiendo ya, Señor, ahora que ya nos bendiga con otra, porque ya a veces no nos alcanza para ir a Chedraui. Pero Pues ahorita hay las- que ir a una agencia de autos y poner las manos sobre una camioneta, ¿no? Yo voy a hacer eso porque hace rato que no lo hago. Pues bueno, hagan una oración. No sé si tú o tu Claro, hijo, para darle claro que sí. gracias por este tiempo tan maravilloso, esta enseñanza tan refrescante, tan viva. Y pues bueno, el tiempo ya se nos acabó, pero estamos muy bendecidos. De verdad, muchas gracias. Gracias a Dios. Bueno, pues Padre Santo, en esta hora, en esta noche, Padre Santo, te damos gracias. Gracias por la pareja que nos estás mostrando aquí en el celular, Señor, porque han sido para nosotros, nuestros hermanos también, han sido una bendición de Dios en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que tú los bendigas, que tú los guardes, los protejas y los llenes de sabiduría y de inteligencia para seguir adelante, Padre Santo. En esta noche los ponemos en el hueco de tu mano y que un ejército de tus ángeles acampen alrededor de ellos. Cuídalos, guárdalos y multiplícales sus finanzas al 1000 por 1, Padre. Gracias te damos en esta noche y gracias por lo que nos dices de esta enseñanza, Señor Dios. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén.